Resumen más allá del principio del placer, nota introductoria. Freud ya había comenzado a trabajar en el primer borrador de Más allá del principio del placer en marzo de 1919, lo ominoso. Compulsión de repetición como fenómeno manifiesto en la conducta de los niños y en el tratamiento psicoanalítico, sugiere que deriva de la naturaleza más íntima de las pulsiones y declara que es lo suficientemente poderosa como para hacer caso omiso del principio del placer. Comienzo de 1920, lo terminó a mediados de julio. Complementos a la doctrina de los sueños. El orador se ocupó en sus breves comentarios de 3 puntos relativos a la doctrina de los sueños. Los 2 primeros concernían a la tesis según la cual los sueños son cumplimientos de deseo. El tercero se refería a un material que confirmó plenamente su rechazo a la presunta tendencia prospectiva de los sueños. Explicó el orador que junto a los bien conocidos sueños de deseo y sueños de angustia, fácilmente asimilables dentro de la teoría, había motivos para admitir la existencia de una tercera categoría, a la que dio el nombre de sueños de punición. Si se tiene en cuenta el justificado supuesto de la existencia en el yo de una instancia especial de crítica y observación de sí, el ideal del yo, el sensor, la conciencia moral, también estos sueños de punición deberían subsumírselos en la teoría del cumplimiento de deseo, pues figurarían el cumplimiento de un deseo proveniente de esa instancia crítica. Tales sueños, sostuvo, son a los sueños de deseo ordinarios, aproximadamente los que los síntomas de la neurosis obsesiva surgidos por la formación reactiva son a lo de la histeria. Sin embargo, hay otra clase de sueños que plantean, a juicio del orador, una excepción más seria a la regla de que los sueños son cumplimientos de deseo. Son ellos los denominados sueños traumáticos, como los que tienen lugar en personas que han sufrido un accidente, pero también los que en el curso del psicoanálisis de neuróticos les vuelven a hacer presentes unos traumas olvidados de su infancia. En conexión con el problema de acomodar estos sueños dentro de la doctrina del cumplimiento del deseo, el orador hizo referencia a una obra suya que habrá de publicarse próximamente con el título de Más allá del principio del placer. Dentro de la serie de escritos metapsicológicos de Freud, puede considerarse que Más allá del principio del placer inaugura la fase final de sus concepciones, compulsión de repetición como fenómeno clínico, pero aquí le atribuye las características de una pulsión. Asimismo, por primera vez plantea la nueva dicotomía entre Eros y las pulsiones de muerte que tuvo cabal elaboración en el Yo y el Ello de 1923. Encontramos también indicios del nuevo cuadro estructural de la mente y por último aquí hace su primera aparición explícita el problema de la destructividad que tuvo un papel cada vez más prominente en sus obras teóricas. Que varios elementos del presente trabajo proceden de escritos metapsicológicos anteriores como las formaciones sobre los 2 principios del acaecer psíquico de 1911 y la introducción del narcisismo de 1914 y pulsiones y destinos de pulsión. Bien, capítulo 1. En la teoría psicoanalítica adoptamos sin reservas el supuesto de que el decurso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio de placer. Vale decir, creemos que en todos los casos lo pone en marcha una tensión displacentera y después adopta tal orientación que su resultado final coincide con una disminución de aquella. Esto es, con una evitación de displacer o una producción de placer. Introducimos en nuestro trabajo el punto de vista económico. A nuestro juicio, una exposición que además de los aspectos tópico y dinámico intenta apreciar este otro aspecto, el económico, es la más completa que podamos conseguir por el momento y merece distinguirse con el nombre de la exposición metapsicológica. Es el ámbito más oscuro e inaccesible de la vida anímica y nos hemos resuelto a referir placer y displacer a la cantidad de excitación presente en la vida anímica y no ligada de ningún modo. Así, el displacer corresponde a un incremento de esa cantidad y el placer a una reducción de ella. Fechner ha sustentado sobre el placer y el displacer una concepción coincidente en lo esencial con la que se nos impuso en el trabajo psicoanalítico. Por cuanto las impulsiones conscientes siempre van unidas con un placer o un displacer, estos últimos pueden concebirse referidos, en términos psicológicos, a proporciones de estabilidad o de inestabilidad. Y sobre esto puede fundarse la hipótesis que desarrollaré con más detalle en otro lugar, según la cual todo movimiento psicofísico que rebase el umbral de la conciencia va afectado del placer en la medida en que se aproxime. Más allá de cierta frontera, se desvíe de aquella, existiendo entre ambas fronteras, que han de caracterizarse como umbrales cualitativos del placer y el displacer, un cierto margen de indiferencia estética, pues si el trabajo del aparato anímico se empeña en mantener baja la cantidad de excitación, todo cuanto sea apto para incrementarla se sentirá como disfuncional, vale decir displacentero. El principio de placer se deriva del principio de constancia. En realidad, el principio de constancia se discernió a partir de los hechos que nos impusieron las hipótesis del principio de placer.
Por otra parte, un análisis más profundizado, descubriremos que este afán, por nosotros supuestos, del aparato anímico se subordina como caso especial bajo el principio de Fechner de la tendencia a la estabilidad a la que él refirió las sensaciones placer y displacer. Pero entonces debemos decir que en verdad es incorrecto hablar de un imperio del principio del placer sobre el decurso de los procesos anímicos. Por tanto, la situación no puede ser sino esta. En el alma existe una fuerte tendencia al principio del placer, pero ciertas otras fuerzas o constelaciones la contrarian, de suerte que el resultado final no siempre puede corresponder a la tendencia al placer. El primer caso de una tal inhibición del principio del placer nos es familiar, tiene el carácter de una ley. Sabemos que el principio del placer es propio de un modo de trabajo primario del aparato anímico, desde el comienzo mismo inutilizable, y aún peligroso en alto grado para la autopreservación del organismo en medio de las dificultades del mundo exterior. Bajo el influjo de las pulsiones de autoconservación del yo, es relevado por el principio de realidad que, sin resignar el propósito de una ganancia final de placer, exige y consigue posponer la satisfacción, renunciar a diversas posibilidades de lograrla y tolerar provisionalmente el displacer en el largo rodeo hacia el placer. Ahora bien, el principio de placer sigue siendo todavía por largo tiempo el modo de trabajo de las pulsiones sexuales, difíciles de educar. No obstante, que el relevo del principio del placer por el principio de la realidad puede ser responsabilizado solo de una pequeña parte, y no la más intensa de las experiencias de displacer. Otra fuente del desprendimiento de displacer, no menos sujeta a la ley, surge de los conflictos y decisiones producidos en el aparato anímico mientras el yo recorre su desarrollo hacia las organizaciones de superior complejidad. Casi toda la energía que llena el aparato proviene de las mociones pulsionales congénitas, pero no se las admite a todas en una misma fase del desarrollo. En el curso de este acontece repetidamente que ciertas pulsiones o partes que pueden conjugarse en la unidad abarcadora del yo son segregadas entonces de esa unidad por el proceso de la represión. Se las retiene en estadios inferiores del desarrollo psíquico y se las corta. En un comienzo la posibilidad de alcanzar la satisfacción, básicamente. Y si luego consiguen, como tan finalmente sucede en el caso de las pulsiones sexuales reprimidas, procurarse por ciertos rodeos una satisfacción directa o sustitutiva. Este éxito, que normalmente habría sido una posibilidad de placer en sentido por el yo como displacer, a consecuencia del viejo conflicto que desembocó en la represión, el principio del placer experimenta otra ruptura, justo en el momento en que ciertas pulsiones laboran por ganar un placer nuevo en obediencia a este principio. Los detalles del proceso por el cual la represión transforma una posibilidad de placer en una fuente de displacer no son todavía bien inteligibles o no pueden exponerse con claridad. Pero seguramente todo displacer neurótico es de esa índole, un placer que no puede ser sentido como tal. Las dos fuentes de displacer que hemos indicado están muy lejos de abarcar la mayoría de nuestras vivencias de displacer, pero de las restantes puede afirmarse, con viso de justificación, que su existencia no contradice el imperio del principio de placer. En su mayor parte, el displacer que sentimos es un displacer de percepción. Puede tratarse de la percepción del esfuerzo de las pulsiones insatisfechas o de una percepción exterior penosa en sí misma, o que existe expectativas displacenteras en el aparato anímico por discernirla como un peligro. La reacción frente a esas exigencias pulsionales y amenazas de peligro, reacción en que se exterioriza la genuinidad activa del aparato anímico, puede ser conducida luego de manera correcta por el principio de placer o por el de realidad, que lo modifica básicamente. No parece entonces necesario admitir una restricción considerable del principio de placer, empero, justamente la indagación de la reacción anímica frente al peligro exterior puede brindar un nuevo material y nuevos planteos con relación al problema que nos ocupa. Capítulo 2. Neurosis traumática. El cuadro de la neurosis traumática se aproxima al de la histeria por presentar en abundancia síntomas motores similares, pero lo sobrepasa por regular en sus muy acusados indicios de padecimiento subjetivo que la asemejan a una hipocondría o una melancolía, así como la evidencia de un debilitamiento y una destrucción generales mucho más vastos de las operaciones anímicas. El centro de gravedad de las causaciones parece situarse en el factor de la sorpresa, en el terror, y que en un simultáneo daño físico o herida contrarrestra en la mayoría de los casos de producción de la neurosis. Terror, miedo, angustia se usan equivocadamente como expresiones sinónimas. La angustia designa cierto estado como de expectativa frente al peligro y preparación para él. Aunque se trate de un peligro desconocido, el miedo requiere un objeto determinado en presencia del cual uno lo siente. En cambio, se llama terror al estado en el que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado. Destaca el factor de la sorpresa, básicamente.
No creo que la angustia pueda producir una neurosis traumática, ya que en la angustia hay algo que protege contra el terror y por tanto también contra la neurosis del terror. Ahora bien, la vía onírica en la neurosis traumática muestra este carácter que reconduce al enfermo una y otra vez a la situación de su accidente, de la cual despierta con renovado terror. El enfermo, se sostiene, está, por así decir, fijado psíquicamente al trauma. Breuer y Freud manifestaron en 1893 que el histérico padece por la mayor parte de reminiscencias. También respecto de la neurosis de guerra, observadores como Ferenczi y Simmel explicaron muchos síntomas motores por una fijación al momento del trauma. Ahora propongo abandonar el oscuro y árido tema de la neurosis traumática y estudiar el modo de trabajo del aparato anímico en una de sus prácticas normales más tempranas, y me refiero al juego infantil. Estas teorías, que se están corrigiendo en 1919, llevan a los motivos de que el niño juega, pero no lo hace dando precedencia al punto de vista económico, vale decir, considerando la ganancia del placer. Por mi parte, y sin pretender abarcar la totalidad de estos fenómenos, he aprovechado una oportunidad que se me brindó para esclarecer el primer juego autocreado de un varoncito de 1 año y medio. El desarrollo intelectual del niño, en modo alguno, era precoz. Al 1 año y medio pronunciaba apenas unas pocas palabras inteligibles y disponía además de varios sonidos significativos, comprendidos por quienes lo rodeaban. No lloraba cuando su madre lo abandonaba durante horas. Este buen niño exhibía el hábito molesto en ocasiones de arrojar lejos de sí, a un rincón o debajo de una cama, todos los pequeños objetos que hallaba a su alcance, de modo que no solía ser tarea fácil juntar sus juguetes. Al hacerlo, profería con expresión de un interés y satisfacción un fuerte y prolongado "oh", que, según el juicio coincidente de la madre y de observador, no era una interjección, sino que significaba "fort", se fue. Al fin caía en la cuenta de que se trataba de un juego y que el niño no hacía otro uso de sus juguetes que el de jugar a que se iban. Un día hice la observación que corroboró mi punto de vista. El niño tenía un carretel de madera atado con un violín. Lo que hacía era que el carretel desaparecía ahí adentro. El niño pronunciaba su significativo "oh" y después, tirando el violín, volvía a sacar el carretel de la cuna, saludando ahora su aparición con un amistoso "da". Acá está. Ese era, pues, el juego completo, el de desaparecer y volver. El mayor placer y sin ninguna duda correspondía al segundo. La interpretación del juego resultó entonces obvia. Se entramaba con el gran logro cultural del niño. Su renuncia a la satisfacción pulsional de admitir sin protesta la partida de la madre, y nuestro interés se dirigía a otro punto. Es imposible que la partida de la madre le resultara agradable o aún indiferente. ¿Acaso se responderá que jugaba a la partida porque era la condición previa de la gozosa reaparición, la cual contendría el genuino propósito del juego? Pero lo contradice la observación de que el primer acto, el de la partida, era escenificado por sí solo y en verdad con frecuencia incomparablemente mayor que el juego íntegro llevado hasta su final placentero. Recibimos la impresión de que el niño convirtió en juego esa vivencia a raíz de otro motivo. En la vivencia era pasivo, era afectado por ella. Ahora, se ponía en un papel activo repitiéndola como juego a pesar de que fuera displacentera, y esto podría atribuirse a este afán de una pulsión de apoderamiento que actuara con independencia de que el recuerdo en sí mismo fuese placentero o no. Pero también cabe ensayar otra interpretación. El acto de arrojar el objeto para que se vaya, ¿acaso era la satisfacción de un impulso sofocado por el niño en su conducta a vengarse de la madre por su partida? Así vendría a tener este arrogante significado. Bien, vete pues, no te necesito, yo mismo te echo. Este mismo niño, cuyo primer juego observé teniendo él 1 año y medio, solía 1 año después arrojar al suelo un juguete con el que él se había irritado diciéndole «vete a la guerra». Le habían contado por entonces que su padre, ausente, que se encontraba en la guerra, y por cierto no lo echaba de menos, sino que daba los más claros indicios de no querer ser molestado en su posesión exclusiva de la madre. Como quiera que sea, si en el caso examinado ese esfuerzo repitió en el juego una impresión desagradable, ello se debió únicamente a que la repetición iba a conectar a una ganancia de placer de otra índole, pero directa. Ahora bien, el estudio del juego infantil advierte que los niños repiten en el juego todo cuanto les ha hecho gran impresión en la vida. De ese modo, abrecciona la intensidad de la impresión y se adueña, por así decir, de la situación. Pero por otro lado, es bastante claro que todos sus juegos están presididos por el deseo dominante en la etapa en que ellos se encuentran.
el de ser grandes y poder obrar como los mayores. También se observa que el carácter displacentero de la vivencia no siempre la vuelve inutilizable para el juego, pero la ganancia de placer que proviene de otra fuente es palmaria aquí. En cuanto al niño, troca la pasibilidad de vivenciar por la actividad de jugar, inflige a un compañero de juego lo desagradable que a él mismo le ocurrió y así se venga en la persona de socias. Sea como fuere, de estas elucidaciones resulta que el superfluo suponer una pulsión particular de imitación como motivo del jugar, así nos convencemos de que aún bajo el imperio del principio del placer existen suficientes medios y vías para convertir el objeto de recuerdo y elaboración anímica en lo que en sí mismo es displacentero. Capítulo 3. El psicoanálisis era sobre todo un arte de interpretación, pero como así no se solucionaba la tarea terapéutica, enseguida se planteó otro propósito inmediato, que era instar al enfermo a corroborar la construcción mediante su propio recuerdo. A raíz de este empeño, el centro de gravedad recayó en las resistencias de aquel. El arte consistía ahora en descubrirlas a la brevedad, en mostrárselas y por medio de la influencia humana. Este era el lugar de la sugestión que actúa como transferencia, moverlo a que las resignase. Después, empero, se hizo cada vez más claro que la meta propuesta, el devenir consciente de lo inconsciente, tampoco podía alcanzarse plenamente por este camino. El enfermo puede no recordar todo lo que hay en el de reprimido, acaso justamente lo esencial. Se ve forzado a repetir lo reprimido como vivencia presente, en vez de recordarlo como el médico preferiría en calidad de fragmento del pasado. Esta reproducción que emerge con fidelidad no deseada tiene siempre por contenido un fragmento de la vida sexual infantil y por tanto el complejo de Edipo y sus ramificaciones, y regularmente se escenifica en el terreno de la transferencia. Esto es, de la relación con el médico, la anterior neurosis ha sido sustituida por una nueva, una neurosis de transferencia, y el médico se ha empeñado por restringir en todo lo posible el campo de esta neurosis de transferencia por esforzar el máximo recuerdo y admitir la mínima repetición. Para hallar más inteligible esta compulsión de repetición que se exterioriza en el curso del tratamiento psicoanalítico de los neuróticos, es preciso, ante todo, librarse de un error, a saber que en lucha contra las resistencias uno se enfrenta con la resistencia del inconsciente. Lo inconsciente vale decir lo reprimido. No ofrece resistencia alguna a los esfuerzos de la cura y aún no aspira a otra cosa que a irrumpir hasta la conciencia a despecho de la presión que la oprime o hasta la descarga por medio de la acción real. Entonces, eliminamos esta oscuridad poniendo en oposición no lo consciente y lo inconsciente, sino el yo coherente y lo reprimido, que sin duda también en el interior del yo es mucho lo inconsciente, justamente lo que puede llamarse el núcleo del yo. Abarcamos solo una pequeña parte de eso con el nombre de preconsciente. Tras sustituir así una terminología meramente descriptiva por una sistemática o dinámica, podemos decir que la resistencia del analizado parte del su yo. Hecho esto, enseguida advertimos que hemos de adscribir la compulsión de repetición a lo reprimido inconsciente. Es probable que no pueda exteriorizarse antes que el trabajo solicitante de la cura haya aflorado de la represión. No hay duda de que la resistencia del yo consciente y preconsciente está al servicio del principio del placer. En efecto, quiere ahorrar el displacer que se excitará por la liberación de lo reprimido. En tanto nosotros nos empeñamos en conseguir que ese displacer se tolere, invocando el principio de la realidad, la compulsión de repetición hace revivenciar básicamente lo que no puede menos que provocar displacer al yo. Puesto que saca a la luz operaciones de emociones pulsionales reprimidas, empero ya hemos considerado esta clase de displacer, que no contradice al principio del placer, es displacer para un sistema, pero al mismo tiempo es satisfacción para el otro. Pero el hecho nuevo y asombroso, que ahora debemos describir en la compulsión de repetición, devuelve también vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer, que tampoco en aquel momento pudieron ser satisfacciones ni siquiera de las emociones pulsionales reprimidas desde entonces. Ahora bien, los neuróticos repiten en la transferencia todas estas ocasiones indeseadas y estas situaciones afectivas dolorosas, reanimándolas con gran habilidad. Se afanan por interrumpir la cura incompleta, saben procurarse de nuevo la impresión del desaire, fuerzan al médico a dirigirle las palabras duras y a conducirse fríamente con ellos, y hallan los objetos apropiados para su celo, sustituyen al hijo tan ansiado del tiempo primordial por el designio o la promesa de un gran regalo, casi siempre tan poco real como aquel. Nada de eso pudo procurar placer entonces. Se creería que hoy produciría un displacer menor si emergiera como recuerdo o en sueños, en vez de configurarse como vivencia nueva. Se trata desde luego de la acción de pulsiones que estaban destinadas a conducir la satisfacción, pero ya en aquel momento no la produjeron, sino que conllevaron únicamente al displacer. Esa experiencia se hizo en vano
básicamente se la repite a pesar de todo, una compulsión de que fuerza al ello. Eso mismo, que el psicoanálisis revela en los fenómenos de la transferencia de los neuróticos, puede reencontrarse también en la vida de personas no neuróticas. La compulsión que así se exterioriza no es diferente a la compulsión de repetición de los neuróticos. A pesar de que tales personas nunca han presentado los signos de un conflicto neurótico tramitado mediante la formación de síntomas, la condición de eminente autoridad, sustituirla por una nueva, este eterno retorno de lo igual, nos asombra poco cuando se trata de una conducta activa de tales personas y podemos descubrir básicamente el rasgo del carácter que permanece igual en ellas, exteriorizándose forzosamente en la repetición de idénticas vivencias. Pero lo que nos sorprende mucho más son los casos en que la persona parece vivenciar pasivamente algo sustraído a su poder, a despecho de lo cual vivencia una y otra vez la repetición del mismo destino. En vista de estas observaciones relativas a la conducta durante la transferencia y al destino fatal de los seres humanos, osaremos suponer que en la vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instaura más allá del principio del placer, y ahora nos inclinaremos a referir a ella los sueños de los enfermos de neurosis traumática y básicamente la impulsión al juego en el niño. En cuanto a los fenómenos de la transferencia, es evidente que están al servicio de la resistencia del yo, obstinado en la represión. Se diría que la compulsión de repetición que la cura pretendía poner a su servicio es ganada para el bando del yo, que básicamente quiere aferrarse al principio del placer. Y con respecto a lo que podría llamarse la compulsión del destino, nos parece en gran parte explicable por la ponderación ajustada a la ratio de suerte que no se siente la necesidad de postular un nuevo y misterioso motivo.